Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros. Hay varios anuncios relacionados a la escuela pública y también asuntos referidos al gobierno. Señor Cuenca, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto saludarlo. Permítame, tengo que comenzar preguntándole por qué es de interés público. El señor Sagasti, ¿sabe usted si recibió la carta de la señora Fujimori, si se ha conversado de ello en el Consejo de Ministros? ¿Cuáles son los pasos que se darían tras esta misiva? Efectivamente, a mediodía ha ingresado a Palacio de Gobierno una carta de la señora Keiko Fujimori. Esta está haciendo, por supuesto, evaluación en presidencia. Todos los ciudadanos y las ciudadanas en el país, en nuestro gobierno, son recibidos de la misma manera. Las cartas serán recibidas, ha sido recibida, serán evaluadas. Ninguna carta se revisa en el Consejo de Ministros. Y probablemente se discute quizá, ¿no? Oigan, señores ministros, señora primera ministra, ha llegado esta carta, no sé qué opinan, qué piensan, buscar opinión, ¿no? Sí, hasta el miércoles tenemos Consejo de Ministros, pero estoy absolutamente seguro que durante estos 2 días se va a hacer la evaluación en la presidencia sobre cómo proceder con la carta. Ahora, se debería pronunciar el señor presidente, ¿no? O sea, responder públicamente, porque, digamos... En su momento seguramente lo hará. Claro. Ahora, otro tema relacionado al gobierno es la solicitud para censurar a la señora Violeta Bermúdez, que se ha conocido el día de hoy, porque a su vez el señor Vizcarra, ¿no?, muy zamarro él, fue y se vacunó cuando ya fue protagonista de un escándalo conocido como el Vacuna Gate, encima se toma foto y nos saca la lengua a todo el mundo, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el primer descargo que tendría que hacer la señora Bermúdez inicialmente, o desde el punto de vista más político, puramente hablando? Como lo ha anunciado el Ministerio de Salud en un comunicado, realmente es una falta de empatía de parte del señor Vizcarra de haber asistido efectivamente a la vacunación luego de haber recibido una vacuna ya, aún siendo esta vacuna, digamos, antes del proceso de vacunación que ya hemos empezado nosotros en el gobierno. Como siempre, el Congreso de la República tiene la potestad de poder llamar a los ministros al Pleno del Congreso, ya sea como una visita, como una interpelación, para que podamos rendirle cuentas a la representación nacional. Si fuese ese el caso, la posibilidad de poder asistir a explicar al Congreso lo que ha sucedido siempre es una opción válida en el contexto democrático que tenemos en el gobierno. ¿O hay una intención que va más allá de escuchar solamente a la señora Bermúdez este pedido de censura? Ante la especulación preferimos optar por aquello que es lo que está escrito, que es que se pide una información a los ministros, que es lo que estoy seguro la presidenta del Consejo de Ministros hará. Ahora, temas relacionados ya a su sector. El día 6 de julio, que además es el Día del Maestro, se ha anunciado que se iniciará la vacunación a los maestros del sector rural. ¿Cuántos se calcula que son aproximadamente? Esto como, digamos, información general para nuestro público, y también lo que muchos se han venido preguntando una vez hecho el anuncio es, ¿y los maestros de Lima y de las ciudades más importantes del país? Las ciudades importantes del país también son las zonas rurales. No, me refiero, quise decir capitales de provincia. Disculpe, gracias por la corrección. Ok. Gracias. A ver, efectivamente casi 200.000 docentes, directores y personal administrativo de las instituciones educativas de las zonas rurales en el país van a empezar el proceso de vacunación el 6 de julio. Esto gracias a que, como siempre lo fuimos conversando, Jaime, más de una oportunidad con usted, dependiendo del cronograma de llegada de vacunas al país y luego de acabado el grupo prioritario de 60 años en adelante, se podía discutir la prioridad de trabajar algunos grupos. Luego de las coordinaciones del caso con el Ministerio de Salud, es un gran logro del gobierno que hayamos podido colocar a los docentes de zonas rurales, que es donde mayores problemas han tenido el año pasado los estudiantes para poder seguir clases por la conectividad y por los problemas que hemos tenido tantas veces con usted. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿De cuántos profesores estamos hablando que se van a poder vacunar? Casi 200.000, 197.000 y poco. Solo en las zonas rurales. Y le preguntaba, ahora sí, de manera correcta, dicho y afirmado, profesores de capitales de provincia y de zonas urbanas
también se está considerando, y si es así, ¿cuándo? Sí, eso nuevamente, como contestaba en el tema de los docentes de zonas rurales, tiene que ver con el cronograma de llegadas de las vacunas. En tanto vayamos avanzando en ese cronograma, vamos a poder ir identificando. De momento están las poblaciones indígenas y los profesores, directores y administrativos de las zonas rurales. En cuanto a las escuelas públicas, ministro, ¿cuántas escuelas públicas ya podrían reabrirse al día de hoy? Porque entiendo que existen indicadores sanitarios que así lo permiten. ¿Y cuántas efectivamente lo han hecho? No solo públicas, porque nosotros tenemos el sistema abierto para escuelas públicas y privadas. De momento, a día 25, es decir, hace 3 días, que hemos hecho el último corte, son casi 22.000 escuelas que podrían abrir. ¿25? 22.000. Perdón, 22.000 escuelas entre públicas y privadas que ya pueden abrir. Entre públicas y que ya podrían abrir. ¿Y por qué no abren? De ellas, porque ahora hay varios procesos que hay que tomar de decisiones. La decisión más importante la tienen los gobiernos regionales en trabajo con sus comités sectoriales regionales. Esto quiere decir que el gobernador regional, junto con el director regional de Educación, el director regional de Salud y otros sectores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otros actores sociales, deciden pasar de esta habilitación a que las escuelas sean efectivamente aptas. El Ministerio de Educación no impone el que tengas que abrir. Pero sugiere, ¿no? ¿O no? ¿No sugiere una política pública, una política coherente? Por supuesto. A eso es a lo que llamamos habilitadas. Entonces, les decimos, en la región X hay tanta cantidad de escuelas que podrían habilitar, pasan a la segunda fase, que es la de declarar las aptas, y allí toman la decisión final los gobiernos regionales. De esas ya tenemos más de 2.400 escuelas en este momento abiertas. Atendiendo. Usted dijo 22.000 que ya pueden o podrían habilitarse o podrían abrir. De esas 22.000, ¿solo han abierto 2.400, me decía? 2.474 para ser exacto. 2.474. Estamos poquito más del 10%. ¿Qué hacemos con lo demás? ¿Por qué no darle mayor celeridad? Le digo porque, a ver, sí es un reclamo justo, nos parece, de los padres de poder tener ya como que un cronograma. Se percibe incluso cierta, me va usted a perdonar, pero se percibe como cierta lentitud respecto a ello, o no darle el enfoque que uno quisiera, porque cuando salen los comunicados, ¿no? Y perdóneme que use otra vez el mismo argumento, pero es un argumento válido que no pierde vigencia, que, se pone a los casinos, se pone a los tragamonedas, muy bien, pero la escuela no. ¿Se da cuenta? Entonces, por más respetable que sea el uso, el rubro que tengan los casinos, no los estoy desmereciendo, sino digo, ¿y por qué las escuelas no? Es una pregunta válida. Felizmente los casinos y las tragamonedas no van menores de edad. Por otro lado, me refiero a abrirlo. Bueno, por eso tenemos abiertas ya escuelas y hay 100.000 estudiantes, poco más de 100.000 estudiantes de zonas rurales, que son aquellos que necesitan tener prioridad en la apertura, en el que sus propios gobiernos regionales han reconocido que tienen que abrir. Entonces, lo que tenemos que hacer, Jaime, es saber que tenemos que avanzar de la manera que hemos avanzado. Empezamos con 14 escuelas el 19 de abril. Hoy tenemos 2.474 escuelas que han ido abriendo, cumpliendo los protocolos, sabiendo que tienen la decisión final. Por eso no tenemos ningún contagio, ninguna ha tenido que cerrar. Han ido cumpliendo los protocolos. Entendemos perfectamente, me llegan muchas comunicaciones de padres y de madres de familia que dicen también abramos en las ciudades, pero los indicadores epidemiológicos no nos los están permitiendo en el inmediato. Entonces lo que hacemos es avanzar con la gradualidad que siempre dijimos para tratar de que el regreso sea lo más seguro posible. Si no, va a pasar lo que pasó en otros países. En Chile, por ejemplo, con un alto índice de vacunación, abrieron rápido todas las escuelas y tuvieron que cerrarlas. ¿Pero hay algún límite que se están poniendo? ¿Una fecha tentativa como para dar ese salto o todavía cada dos semanas
los directores regionales de educación, los directores de las escuelas entran al sistema y ven que sus escuelas están habilitadas. Empiezan el trámite y el gobierno regional dice, ok, abrámosla. Hay gobernadores regionales que negocian eso con los sindicatos de docentes, con los padres de familia, tienen una posición mucho más conservadora y entonces dicen, mejor no las abro. Otros se arriesgan un poco más, como pasó en Arequipa, que empezaron con estas 14 escuelas, respetaron los protocolos y a partir de ahí han ido avanzando en la apertura de las zonas rurales. Entonces, es comprensible, y yo quiero que por favor así lo entiendan. A usted lo he escuchado, como suelo hacerlo en las mañanas, más de una vez diciendo, ya hay que abrir las escuelas, todos queremos eso. Recordará que con cuidado, en una entrevista de diciembre, con cuidado, en una entrevista de diciembre del año pasado, dos cosas conversamos puntuales. Una, regresemos con seguridad y gradualidad poco a poco. Y eso es lo que hemos intentado hacer y que, por supuesto, hemos ido logrando con esta apertura, ¿no? Lo importante es que hay más de 100.000 estudiantes de zonas rurales que están asistiendo a clases ya. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros. Gracias, ministro, por la información vertida esta noche en el programa y por esta entrevista. Hasta la próxima. A usted, Jaime. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Entre las cosas que están pasando, que no son pocas, ¿no? Y que, en fin, esto de los niños también, la salud mental, por cierto, pocos hablan de la salud mental, ¿no? Muy deteriorada en los niños, también en los adultos. Observamos estas imágenes que corresponden, según se indica, y hemos podido verificar, de la noche de ayer. Un grupo de extremistas, van a ustedes escuchar las arengas que proclaman y los distintivos que usan, llamativos por ser amable en los términos. ¿Tenemos las imágenes, Rocío? Vamos a ver. Bueno, el lenguaje proferido es violentista, ¿no? Se refiere a terruquitos, se refiere que ya llegamos, se refiere a que quieren verlos en las fosas o algo por el estilo. Además del lenguaje abiertamente violentista, abiertamente temerario, estas personas a las que no se les llega a reconocer por la mascarilla y porque llevan además cascos, portan, fíjense ustedes, unos escudos y unas banderas que particular y personalmente nos llamaron mucho la atención, porque el símbolo que ustedes ven allí corresponde a la Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña, que es una bandera que distinguió, entre otros, al Imperio Español cuando tenía dominio y posesión sobre estas tierras y otras tierras americanas. ¿Qué nos están queriendo decir? Es el mismo mensaje de los trumpistas cuando salían con la bandera de la Confederación Sureña, por ejemplo. Los distintivos del pasado, del medioevo y de la Edad Moderna han aparentemente resurgido inquietantemente, ¿no? Cualquier torquemada vibraría al ver la bandera que ustedes están viendo y que hemos reseñado en la pantalla para que se pongan a pensar, ¿no? ¿Qué límites o qué extremos
podríamos llegar, si es que no estamos muy atentos y sobre todo agarrados como una cornisa, como si de una cornisa se tratase, sólida por cierto, a la democracia, las instituciones, a la ley y al Estado de Derecho. Hoy más que nunca esos son pilares fundamentales que se deben de tomar en cuenta. Y aquí siempre lo hemos hecho. Y por más ventisca, más tormenta que caiga, seguiremos aferrados a la Constitución, a la ley, a la democracia y al Estado de Derecho. Cualquier otra tendencia que quiera desbordarse de ello será denunciada, como corresponde y como lo dice la propia Constitución. Tenemos las cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Lo que tenemos aquí son las dosis aplicadas en total de las vacunas. 7.220.895 es el total de las dosis administradas. El día de hoy se han vacunado con ambas dosis 40.761 personas en total. Y con ambas dosis están ya por llegar a los 3 millones, 2.932.017 personas que ya tienen las dos dosis. Cuídense mucho del coronavirus, pero también cuídense de las noticias falsas porque envenenan y enferman el alma. Enferman y envenenan el alma, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.